Bueno, pues vamos con mi resumen de esta parte del capítulo 3 de Un curso de felicidad, que se llama Conócete, el capítulo. Y concretamente esta parte habla de cómo testear el balanceo, ¿no? Cuando utilizamos el test muscular a través de la opción del balanceo, dice que podemos hacer este tipo de preguntas para comprobar cuál es nuestra respuesta sí, cuál es nuestra respuesta no. Me llamo fulanita, ¿no? Primero lo utilizamos usando nuestro nombre real y luego inventándonos un nombre falso. Y vemos si nos dice sí, nos dice no. Podemos pensar en alguien a quien amemos y luego a alguien a quien odiemos y vemos si es fortaleza o debilidad la respuesta. Podemos repetir mentalmente sí, sí, sí y luego no, no, no. Ya ves cómo reacciona nuestro cuerpo. Podemos decir el día de la semana. Hoy es sábado, ¿no? Y a lo mejor el lunes, ¿no? Y vemos la respuesta. También podemos coger fotos de alguien que tengan una representación simbólica de algo, ¿no? Positivo o negativo. Por ejemplo, la foto de Hitler, de Stalin, y luego cogemos la de Gandhi o la de la Madre Teresa de Calcuta. Podemos incluso meter dos fotografías en dos sobres diferentes sin saber cuál de las fotografías está en cada sobre, acercárnoslas al pecho y ver cuál es nuestra respuesta, para ver si es fuerte o débil la respuesta en cada caso. También podemos acercarnos a la boca del estómago, por ejemplo, el azúcar refinado o un edulcorante artificial y luego acercarnos la stevia, por ejemplo, o simplemente una pieza de fruta y veremos las distintas respuestas, ¿no? Podemos utilizar cualquier tipo de estímulo, ya sea una afirmación o un estímulo físico o emocional, un objeto, un cuadro, cualquier cosa, ¿no? Y conforme vayamos testeando y probando y viendo que las respuestas son correctas, iremos ganando confianza y podremos utilizarlo mejor. Luego nos habla de otro tipo de test muscular que es el test del eslabón de la cadena, que consiste básicamente en poner nuestros dedos índice y pulgar así, en forma de anillo, y los otros igual, pero engarzados, y entonces vamos tirando, decimos la frase, la afirmación o la pregunta, y vamos tirando, y vemos si hay fortaleza o hay debilidad, ¿vale? Ese es el eslabón de la cadena. Dice que no tenemos que presionar con fuerza, sino simplemente poner siempre la misma tensión, ¿no? Y ver qué pasa después de hacer la pregunta o la afirmación. También podemos usar el test de romper el aro, que simplemente es con la mano débil unir los dedos también en forma de aro y con el índice de la otra mano simplemente hacer pregunta e intentar sacarlo y ver si teniendo siempre la misma tensión en los dedos, ver si se rompe o se queda o no se rompe, ¿vale? Ese es el test del aro. Y luego dice que hay otras modalidades de autotest. El de extender los brazos, por ejemplo, que es simplemente extender nuestros brazos atrás y hacer así, una vez que hagamos la pregunta y vemos si se queda una parte más salida o la otra, para comprobar cuál es nuestra respuesta sí, nuestra respuesta no y luego cualquier otra pregunta. Tenemos también la opción de hacer un anillo con los dedos y tratar de separarlos, ¿no? Con los otros dos, así, ¿vale? Y ver lo mismo. También tenemos la del dedo. Se pone la yema del dedo corazón sobre la uña del dedo índice y directamente subimos el dedo índice hacia arriba y vemos si se rompe o no se rompe. Esta es la que Ricardo, el autor del libro, dice que usa más porque dice que es muy fácil de usar, por ejemplo, debajo de la mesa sin que nadie se entere. Y puede estar haciéndole preguntas al subconsciente, lo que pasa es que requiere entrenamiento. Otra forma de hacerlo es tragando saliva. Si cuando hacemos la pregunta o la afirmación nos cuesta tragar saliva, posiblemente sea la respuesta no, y si tragamos con facilidad será la respuesta sí. Otra opción es poner los dedos índice y pulgar en paralelo y con los otros dedos índice y pulgar tratar de cerrarlos, ¿no? Y ver si hay fortaleza o hay debilidad. Esa es otra de las formas. Nos dice que no nos desesperemos porque al principio es normal, la tendencia natural es cuestionarse si esto es verdadero o no, si lo sé hacer bien o no, si seré capaz o no, y dice que cuanto más lo utilicemos más iremos disipando nuestras dudas, ¿no? Y nos daremos cuenta que podemos usar el test muscular para un montón de cosas, ¿no? Y luego nos dice que hay situaciones en las que puede dificultarse la respuesta del test, ¿no? Dice que si la respuesta es débil, es decir, la respuesta es no, tanto los estímulos positivos o negativos, dice que podemos estimular la glándula del timo que está aquí, golpeando con nuestros dedos, así, 1 minutillo, 2 minutillos, y vemos si se desbloquea. No es la solución definitiva, pero al menos en ese momento posiblemente nos deje preguntar y obtendremos respuesta.
Dice que si la respuesta es fuerte siempre, la respuesta es siempre sí, tanto con los estímulos positivos o negativos, que bebamos agua, que nos bebamos un vaso de agua y esperemos unos segundos, ¿no? Porque dice que muchas veces la deshidratación, sobre todo en la boca, impide la respuesta. Y luego dice que con el test del balanceo también, si encontramos la misma respuesta ante cualquier tipo de pregunta, pues que también que podamos beber agua o hacer lo del golpeo en la glándula del timo y ver qué pasa, ¿no? Y para terminar esta parte dice pues que si es la primera vez que escuchamos del test muscular, porque nos vamos a sorprender y que lo único que tenemos que hacer es utilizarlas todas para ver con cuál nos sentimos más cómodos y tenemos ante la respuesta. Para optar por una de estas opciones, ¿vale? Y nos propone que vayamos al anexo de creencias y empecemos a practicar, porque hay que quitarse las dudas de encima, ¿vale? Así que esta es la parte que me había tocado resumir hasta ahora a mí. Lo dejamos aquí y seguimos. Hasta luego.